Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a estudiar Lucas capítulo 23 versículo 34, que dice la palabra. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Siempre he predicado de este pasaje refiriéndome a lo que estaban crucificando a Jesús, pero estudiando más de lleno, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, encontré que la palabra perdónales está en tiempo aorista, imperativo, que es usada para una acción indefinida o ilimitada. O sea que Jesús le pide al Padre que su perdón sea eterno, no solo para los que los estaban sacrificando, sino para todos los que creen en ese sacrificio de Jesús. Por lo tanto, Jesús estaba diciéndole al Padre que nos perdonara a todos a través de su sacrificio, que perdonara a todos los futuros creyentes de su muerte y su resurrección. La palabra perdónales también está en voz pasiva. Eso indica que el sujeto recibe la acción del verbo. Con esto Jesús le está diciendo al Padre que Él ya nos había perdonado y su perdón también es ilimitado. Jesús perdonándonos primero y se lo está pidiendo al Padre también. Ahora vamos a ver de qué le está pidiendo Jesús que nos perdone al Padre. La palabra perdónales que usa Jesús es la palabra griega apheimei, que significa omitir, descartar, remitir una ofensa, una deuda refiriéndose a pecados. Remitir el castigo de los pecados, es decir, iniquidades, acción contra la ley. Jesús le está pidiendo al Padre que descarte nuestras ofensas o pecados, que nos perdone el castigo de los pecados, iniquidades o acciones contra la ley. Jesús dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En saben, Jesús usa la palabra griega eido, que significa conocer a Dios, es decir, reconocerlo y adorarlo. ¿Qué quiere decir Jesús con que no saben lo que hacen? Que ellos, o sea nosotros, no sabemos que Él era Dios, hasta que el Espíritu Santo nos reveló que Él era Dios. Jesús le dice a su Padre, mira Padre, perdónales, ellos no saben todavía que yo soy Dios, revélaselo para que me reconozcan como Dios y me adoren. Al adorarlo, lo hacemos con la mente y el corazón, en espíritu y en verdad, como el Padre quiere que lo adoremos, que sale en Juan capítulo 4, versículo 23. De esta manera miramos lo que sucedió en el monte Calvario y aprendemos cómo Jesús perdonó a todos sus seguidores, y quedémonos allí junto a Jesús crucificando nuestra carne hasta que de verdad aprendamos como Jesús a perdonar. En el Calvario miramos cómo nuestro Señor Jesús mató al pecado con amor. Así nosotros debemos hacer lo mismo. Veamos el perdurable amor de Jesucristo. 1. Un amor perdurable aún hasta el acto final de la malicia humana. 2. Un amor perdurable hasta la suprema resistencia de la humillación. Sale en Filipenses capítulo 2 versículo 8, que dice la palabra. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 3. Un amor perdurable hasta el límite extremo del sufrimiento personal. Sale en el Salmo 22, capítulo 7, versículo 8, que es una profecía acerca del sacrificio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y dice así la palabra, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, pues que en él se ha complacido. Luego dice el versículo 15 al 18, y mi lengua se pega a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Eso mismo dice, ¿verdad? En Lucas capítulo 23, versículo 34, que lo leímos anteriormente. Está describiendo ese salmo, lo que estaba viviendo Jesús en la cruz del Calvario.
Con este amor eterno de Jesús nos enseña a perdonar hasta lo sumo y orar por lo que nos hacen daño, hasta exhalar nuestro último aliento, como en el caso de Esteban, el ejemplo de Esteban que sale en Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60, que dice la palabra. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban ya había aprendido de Jesús a amar y a perdonar al prójimo, aún a los que le estaban haciendo daño. Así debemos de ser nosotros como nuestro Señor Jesús, copiar a nuestro Señor Jesús, así como lo hizo Esteban, perdonar y amar al prójimo hasta la muerte. Con este perdón que nos hizo Jesús en la cruz del Calvario, recibimos muchos beneficios. Uno, con el derramamiento de su sangre nos limpia de pecado. Sale en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice la palabra. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice unos, todos los pecados. No solo nos limpia, sino que nos liberta de la esclavitud de ese pecado. Sale en Gálatas capítulo 4, versículo 7, que dice la palabra: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios, herederos de Dios, por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús con su sangre nos compró la libertad del pecado. Otro beneficio que obtenemos con el perdón de Jesús es su muerte y su resurrección, es que nos reconcilia con Dios. Sale en Efesios capítulo 2, versículo 16, que dice la palabra: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. También Jesús, por medio de su muerte, nos reconcilia. Es la única manera de llegar al Padre. Lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice la palabra: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Con su muerte y su resurrección nos reconcilió con Dios el Padre, matando con su cuerpo la enemistad que teníamos con el Padre. Jesús ofrece una relación con Dios que el ser humano nunca podría alcanzar por sus propias fuerzas. Nos invita a renacer por medio del Espíritu Santo y entrar así en un ámbito nuevo que es el reino de Dios. Como punto número 3, Jesús con su crucifixión nos dio poder para sacrificar la carne. Sale en Gálatas capítulo 5, versículo 24, que dice la palabra: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, esto es para los que somos de Cristo, porque hemos creído que somos salvos por su muerte y su resurrección. Todo creyente ha de crucificar diariamente su carne junto con sus pasiones y deseos. Esto implica tomar una decisión diariamente de no ceder ante las tentaciones del pecado. Solo lo logramos si tenemos una vida llena de oración, una vida llena de comunión con Dios, en lectura de la palabra, visitando a la iglesia, amando al prójimo, teniendo comunión con nuestros hermanos. Si no vivimos una vida de lectura, oración de la palabra, cumpliendo con todo lo que nos manda el Señor, no vamos a poder crucificar nuestra carne. Como tercer punto, Jesús con su perdón en la cruz canceló el documento que nos era contrario. Sale en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice la palabra: anulando el pacto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Como cuarto punto, Jesús con su muerte de cruz permitió que nosotros nos crucifiquemos con Él, como sale en Romanos capítulo 6, versículo 6, que dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Con esto podemos deshacer el viejo hombre con sus malas obras. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que crucificar nuestra carne, tenemos que crucificarnos con nuestro Señor Jesucristo, sacrificarnos junto con Él. Jesús con su crucifixión, como quinto punto, Jesús con su crucifixión y perdón
Ya no vivimos nosotros, sino Él viviendo en nosotros, como sale en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crucifiquemos nuestro yo y vivamos como Cristo vivió aquí en la tierra. Esto significa que la persona que éramos antes de la salvación fue crucificada con el Salvador y nunca volverá a ser esa misma persona. Nuestro viejo yo ha muerto y la persona que somos hoy es una nueva creación, un hijo de Dios vestido con su justicia, con la justicia de Dios. Y así muchos beneficios y promesas recibimos de Jesús en su muerte y su resurrección y perdón. Leamos la Biblia para que aprendamos a vivir como Jesús vivió y conozcamos todos los galardones que recibiremos aquí en la vida y en la vida eterna. Aquí en este mundo y en la vida eterna vamos a recibir galardones porque seguimos a Jesús, porque perdonamos, porque amamos hasta el final de nuestros días, porque crucificamos nuestra carne, crucificamos nuestro yo, ya no vivimos nosotros, sino Cristo Jesús en nuestra vida. Así tenemos que sacrificarnos y perdonar hasta que nos vayamos de este mundo, como nuestro Señor Jesús lo hizo. Recordemos que Jesús, con su muerte y su resurrección, nos regaló también la vida eterna. Él mora en nosotros, aleluya. Él murió para que nosotros tengamos vida eterna. Así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar y vamos a tener vida eterna. Pero, ¿cómo tenemos que vivir? Como Jesús vivió, copiarlo, así como Esteban, que ya los estaban matando, Esteban apedreándolo, y él estaba perdonando, amando a los que los estaban apedreando. Es difícil, ¿verdad? Cuando te están haciendo daño, que ames y perdones. Es muy difícil, y más cuando es constante aquella presión, aquel daño que te hace la persona y te lo hace, es bien difícil estar perdonando. Por eso nos manda Jesús a perdonar siempre, que el perdón sea con el perdón eterno, como Él lo hizo, que sea un perdón hiperactivo, aorista, o sea, indefinido, ilimitado, aleluya, que sea un perdón, como dice su palabra, en voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo, o sea, que sea un perdón de verdad. Aprender de Jesús, aprender de Él a perdonar. Aleluya. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña reflexión y vivamos siempre como Jesús vivió. Sé que con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo si vivimos en una búsqueda del Señor, en oración, en lectura de la palabra, podemos hacerlo. Porque sola con nuestras fuerzas no podemos, solo con las fuerzas que nos da el Espíritu Santo en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de su palabra, en la búsqueda de amar al prójimo, de amarnos unos con otros, como Él nos manda, como Él lo hizo, copiar a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y los guarde. Ángeles acampen alrededor de ustedes en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.